ver, que aún tengo algunos que admitir. Vamos a poner como anfitrión al Chacho. Bueno, a ver. Bueno, como les comentábamos hace un par de semanas, la idea de este encuentro, y teniendo en cuenta que se trata de una diplomatura virtual, no sé si ahí están viendo la presentación, me pueden comentar porque yo no los veo. No, todavía no. A ver, bueno, les voy a ver. Ahí está, a ver si les puedo mostrar la presentación acá. Ahí sí, ¿la ven? Ahí está grande, ahí está. Bien. Ahora les pongo más. Fíjate si la puedes poner en pantalla. Ahí, perfecto. Ah, está, en pantalla grande. Bueno, como les comentábamos, y teniendo en cuenta que es una diplomatura virtual, que la hacemos a través de la plataforma de Procadis, la idea es tener algunos encuentros que sean sincrónicos, pero significativos, digamos. No de clases magistrales, sino encuentros significativos para un poco integrar, articular algunos conceptos que ya están en los materiales, y sobre todo aprovechar la instancia más para el diálogo que para clases específicas. Así que lo que nos convoca hoy es un panel de referentes institucionales, personas que están a cargo de muchas veces diseño y también implementación de políticas públicas, y que está bueno conocer en su, en su quehacer cotidiano, y qué es lo que pasa en esta cocina de las políticas públicas. El año pasado tuvimos un panel muy similar a este, pero trabajamos con la Secretaría de Agricultura Familiar y con el INTA, también con referentes a nivel regional, que un poco nos contaran cómo habían desarrollado grandes políticas agropecuarias, como lo que era la Subsecretaría de Agricultura Familiar, o algunas, la Dirección de Estaciones Experimentales Agropecuarias, como el caso del INTA, y entablamos un diálogo el año pasado, pero este año, visto y considerando que muchos de ustedes son del ámbito municipal, preferimos por ahí entablar un diálogo con funcionarios o referentes más del ámbito municipal, teniendo en cuenta que pueden llegar a tener experiencias específicas o algunos conflictos particulares. Sin embargo, para quienes quieran acceder a ese panel que tuvimos el año pasado, podemos acercarles la grabación de ese encuentro. Un poco para que vean cómo también hicimos dialogar los conceptos teóricos con la práctica. Así que bueno, el evento de hoy, si esto me deja correr en la diapositiva. Ahí corre. Ah, está. Bueno, el objetivo principal es justamente, bueno, conocer de primera mano la experiencia de aquellos funcionarios que estén en el ámbito de la implementación de las políticas públicas a nivel municipal, poder articular algunas de las nociones que, no sé si las vieron o no, pero en el documento del curso hay algunos conceptos clave, como el concepto de puntos críticos o el de capacidad de agencia, que la idea es que podamos visualizarlos o comprenderlos mejor en este ámbito de diálogo. Y finalmente este panel lo que busca es brindarles aportes para el trabajo final del módulo. Es decir, un poco lo que vamos a ver hoy está muy articulado, muy en línea con las reflexiones que queremos desarrollar para el trabajo final. Así que bueno, los invitamos a estar atentos y sobre todo reflexionar y dialogar un poco pensando también en su propia experiencia, ¿sí? Así que bueno, rápidamente pasamos a nuestros invitados. Bueno, en primera instancia tenemos ay, espera que se me fue ahí me ven, sí. A Cintia Brucchi, bienvenida. Ella forma parte de la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. También invitamos a Marcos González, que por ahí está, que él actualmente no es funcionario del Departamento Agropecuario de la Municipalidad de Maipú, pero bueno, fue parte del desarrollo de ese departamento, así que nos interesaba mucho su experiencia en ese caso. También de un departamento de la provincia de Mendoza,
particularmente el Cinturón Verde, y Damián Taft, que él pertenece a la Dirección de Producción del departamento de Rawson en San Juan, para tener una mirada un poco más regional a nivel municipal. Así que bueno, bienvenidos Cintia, Marcos y Damián a este encuentro de diálogo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la idea de la charla de hoy? Bueno, principalmente que nos puedan contar, a ver si... dejar de compartir. Principalmente que nos puedan contar, digamos, cuál es el origen de alguna de las políticas públicas que ustedes hayan podido participar o implementar, y que nos puedan contar de alguna manera cuáles fueron los conflictos o emergentes que surgieron en esa implementación, pero sobre todo también pensar en cuáles fueron las formas de resolver esas dificultades, esos conflictos, esos emergentes, propios de los espacios municipales muchas veces, ¿no? Así que los invitamos a, no sé si querés comenzar, Cintia, y contarnos un poquito de tu experiencia. Bueno, dale, yo armé unas diapos, porque por ahí Bien, es más bueno. sencillo comentar, así que mientras Bien, vamos ahora, comentando, no sé si puedo a ver directamente si yo. ahí te dejo compartir, a ver. Creo que ahí podés. Bueno, ahí trato. Avísame si podés. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ya te estamos viendo. Perfecto. A ver, lo que sí no me deja abrirla. Ahí está, ahora sí. Ahí, Bueno, ahí, en realidad era la idea que conversamos oportunamente con Caterín, era comentarles un poquitito la política pública que nosotros implementamos respecto al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, ¿sí? Nosotros, a raíz de bueno, entiendo que por lo que comentó recién Caterina, somos todos de acá de Argentina, así que esta diapo sí, no por ahí, tendría sentido. Era más que todo claro. para que se ubicaran. Claro, no sabía yo bien cuál era el público. Pero bueno, son de diferentes provincias, así que bueno, Bien. no todos conocen que tenemos una ley de ordenamiento territorial y que... Perfecto, ahí vamos. Entonces, en ese sentido. Bueno, esta primera está orientada justamente, bueno, Guaymallén es parte del área metropolitana de la provincia de Mendoza, ¿sí? Guaymallén es el departamento más poblado que tiene la provincia. El dato que se ve ahí es del censo del 2010, pero en la actualidad contamos con 320.000 habitantes, supuestamente con los datos preliminares del censo que se hizo el año pasado. Bueno, como para que tengan un poco una idea, el plan municipal es parte ya de una política pública a nivel provincial, ¿sí? Mendoza tiene una ley de ordenamiento territorial, previamente está la ley de ambiente, de uso de suelo, que es la 8051, que es la primera ley que se hace en la provincia el año 2009, en el cual se instrumenta, bueno, justamente cómo vamos a trabajar respecto al uso del suelo. A raíz de eso, en el año 2017 se sanciona la ley 8999, que es la que legisla el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, ¿sí? En este plan provincial, en uno de sus articulados, dice que los municipios tienen que tener cada municipio su plan municipal de ordenamiento territorial. Esto verdaderamente viene de la 8051, la ley de 8051 ya decía que cada municipio, más allá de que estuviera el plan provincial, tenía que tener su plan municipal. Así que a raíz de allí, cada municipio fue avanzando en este sentido, ¿sí? A partir del 2017 ya empieza a correr, digamos, el plazo, el cual estableció la provincia para que cada municipio hiciera su plan municipal, y nosotros en febrero del 2021 sancionamos nuestra propia ordenanza de ordenamiento, ¿sí? Esto es muy rápido, se voy a tratar, van a ver que hay muchas diapositivas, yo las voy a ir pasando rápidamente para ir justamente a la parte que más nos interesa, orientada a las políticas públicas. Esta es un poco, bueno, la estructura con la cual nosotros hicimos el Plan Municipal de Ordenamiento, introducción, los modelos, ¿sí? Instrumentos, problemática, bueno, todo lo que son municipales, cada uno de ustedes ya conocen. Y justamente volviendo al paraguas provincial,
el plan de ordenamiento territorial provincial establece, ya arma unas categorías, unas unidades las unidades de integración territorial, perdón, las unidades de integración territorial, y Guaymallén está situado dentro del Oasis Norte. Esas unidades de integración territorial, el plan provincial establece la metodología para poder llegar a estas unidades de integración, y el factor controlante clave por el cual se guiaban estas unidades de integración era el agua. Por eso nosotros, Guaymallén está dentro del Oasis Norte. ¿Bien? Dentro de este Oasis Norte, fíjense, esta es la clasificación que hace la provincia en su momento con lo que es el área urbana, área de interfaz, esto que se ve aquí en amarillito, y ya entrando a lo que sería el polígono verde, es lo orientado más a lo rural. Bueno, no sé si se alcanza a ver aquí, vamos a correr esto. Esta es la clasificación que hace también el mismo plan provincial con respecto a lo que es el cinturón verde. Guaymallén está aquí, ¿sí? Acá está Guaymallén, bueno, acá al lado está Maipú, que tenemos acá a nuestro colega de Maipú, donde ahí se puede observar que los dos municipios son parte de este cinturón verde, entre otros municipios más. Entonces, bueno, entrando ya a lo que era el trabajo que teníamos que hacer nosotros desde la comuna, empezamos a evaluar el diagnóstico, ¿sí? A ver cómo verdaderamente podíamos avanzar, de dónde sacábamos la información para hacer este plan municipal de ordenamiento territorial. La metodología, que es una metodología sistémica, que como les comentaba, ya venía planteada en el plan provincial, lo que hicimos nosotros fue empezar a pensar, bueno, ¿cómo obtenemos esta información? Esta información ningún municipio la tenía, ningún municipio tenía información actualizada, estamos hablando que el último censo que teníamos era el 2010, por lo tanto empezamos cada uno a buscar esta info y nadie la tenía. Como nosotros quisimos prestar especial atención a lo que era el subsistema económico productivo, porque de por sí ya todos los planes que se venían ejecutando tenían bastante estudiado lo que era el polígono urbano, pero ninguno tenía mucha definición con respecto al polígono rural. Entonces por eso nosotros quisimos prestar especial atención allí. Y empezando a comentar, por ahí también con la gente de la Agencia de Ordenamiento Territorial, más los colegas que uno ya tenía conocidos dentro de las instituciones nacionales, como en el caso del INTA, empezamos a conversar como para generar estudios base. Estos estudios base, generamos un convenio con el INTA, con el INA y con el INTI, que es el convenio que nosotros le llamamos Convenio del Cinturón Verde, para analizar justamente todo lo que era este sector productivo del departamento que no teníamos información al respecto. Porque era información incluso que nosotros no podíamos generar. Porque lo otro, más allá de la densidad de población y todo eso, que no estaba actualizado, pero era información que nosotros conocíamos que podíamos actualizar, pero en este caso esta información nosotros no la manejábamos. ¿Bien? A su vez, aparte de hacer este convenio con el convenio del Cinturón Verde, como le llamamos nosotros, hicimos también un convenio con la UTN, analizando la peligrosidad sísmica y el riesgo asociado que tenemos nosotros como una provincia sísmica. ¿Bien? Entonces, a partir de allí, hicimos varias reuniones, por suerte fue súper beneficioso, yo creo que para las 4 partes que participamos en este convenio del Cinturón Verde, ya focalizándonos en este específicamente. Aquí se ven todos los estudios base que acordamos en este convenio en conjunto con las 3 instituciones nacionales, como les decía. Bueno, con el INA, con el INTA y con el INTI. Fíjense, nosotros lo que hicimos acá fue, con ellos, estudiar todo lo que era el polígono que estaba en verde, y aparte, de manera paralela, la comuna estudió todo lo que era el polígono más urbano. Si no lo conocen, por acá pasa el ferrocarril, Guaymallén está dividido en 2, esto es lo que es la parte más urbana, y esto es lo que es la parte más rural y de expansión urbana. ¿Sí? Bueno, entonces generamos estos distintos convenios. A ver, en su momento cuando tuvimos que sentarnos con el intendente y decirle, mira, tenemos que empezar a analizar y a estudiar el territorio y frenar verdaderamente el avance urbano que nosotros teníamos en el sector productivo, dijimos, tenemos que buscar aliados estratégicos en el territorio. Necesitábamos tener un soporte técnico detrás, técnico-científico detrás, para poder decir, mira, se va a construir
se va a hacer expansión urbana hasta acá, pero de acá en adelante ya no se puede expandir, porque necesitamos preservar ese cinturón verde. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos este convenio, lo pensamos por un lado para tener información de base y para tener un aliado en el territorio que nos ayudara a soportar, a sostener, digamos, este plan municipal de ordenamiento. Yo creo que esa fue también una de los beneficios que obtuvimos de manera conjunta y que verdaderamente le dio la fortaleza al plan municipal que nosotros tenemos para poder sentarnos adelante del sector privado y decirle, ustedes pueden avanzar hasta acá, pero todo este sector que es parte del cinturón verde ya no se toca más. O sea, se protege a capa y espada, como por ahí le digo yo. Entonces yo creo que esa es una de las primeras fortalezas que tiene esta política pública. Bueno, como les comentaba recién, desde la comuna internamente nosotros trabajamos la parte más urbana, ¿sí? Todo lo que era la parte del subsistema socioespacial, con la configuración territorial, bueno, de una ciudad dispersa, de baja densidad, con vacíos urbanos. A raíz de este convenio, ¿sí? Y del análisis de las dos partes, avanzamos en las unidades de integración territorial a escala ya del departamento, a escala municipal. Entonces, por un lado, hicimos las unidades de integración urbana, y como les decía, esta es la línea de Guaymallén que divide, digamos, lo que es lo urbano de lo que es lo rural, donde el criterio rector justamente fue la capacidad de carga, la potencialidad para la redensificación y la renovación del tejido urbano. Y por otro lado, los criterios rectores para las unidades de integración territorial rural eran la potencialidad para la producción de alimentos, ¿sí? Estas unidades de integración territorial rural las trabajamos de manera conjunta con el convenio del Cinturón Verde. El convenio del Cinturón Verde no solamente nos dio los estudios base, sino que hicimos propuestas de manera conjunta, llegamos a algunos programas y proyectos también de manera conjunta para trabajar. Entonces, bueno, a raíz de eso, obviamente, surge el modelo territorial actual. Hicimos también varios talleres, porque dentro del convenio del Cinturón Verde estaba el apartado, digamos, de los talleres con la metodología de prospectiva. Así que esos talleres también los hicimos dentro del marco del convenio del Cinturón Verde, y a raíz de eso, bueno, obviamente llegamos al modelo territorial actual. En el modelo territorial surgieron, obviamente, los distintos problemas. En este caso, nosotros llegamos a 10 problemas estructurantes que, como les decía, se trabajaron de manera conjunta. En estos talleres participó gente, o sea, productores, participaron las 4 instituciones, o sea, las 3 instituciones nacionales, más el municipio, más la gente de la UTN, como productores, empresarios. Hicimos por suerte distintos talleres, están al final del plan, por si alguien lo quiere ver, de donde, bueno, como les comentaba, surgieron estos 10 problemas estructurantes. Analizando y continuando con la metodología, se observó el modelo territorial tendencial, donde fíjense, esto era la huella urbana del municipio en el año 2018, y si no hacíamos nada con la tendencia, fíjense cómo se iba a expandir la mancha urbana del departamento, aumentando un 26%, ¿sí? 26% de huella urbana en lo que iba a ser el departamento. Fíjense cómo prácticamente perdíamos todo lo que era el cinturón verde de Guaymallén. Bueno, terminamos con un modelo territorial deseado, como les decía, producto de todos estos talleres que hicimos de manera conjunta, donde en este modelo territorial deseado, en realidad, ya empezamos a trabajar con organismos que tenían representatividad en el territorio. Por ahí nosotros no salimos a escuelas, como hicieron otros municipios, no salimos a uniones vecinales, no salimos a convocar de por sí a todos los habitantes de Guaymallén, porque convengamos que teníamos un tiempo con el cual había que avanzar, entonces trabajamos con organismos que tenían representatividad social. Entonces, bueno, a raíz de este modelo deseado, generamos el modelo territorial realizable, de donde se pudieron identificar, como les había comentado, los 10 problemas estructurantes, 10 objetivos, 10 programas estructurantes, de esos 10 programas, 51 subprogramas y 288 proyectos. Todo esto está en marcha, hay proyectos que ya están finalizados, hay proyectos que siguen todavía en marcha porque eran el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Así que todo esto
sigue su curso. Sí, por ahí destacar que por ahí pasó en otros municipios que los programas y proyectos los realizaba solamente la Dirección de Planificación. A nosotros no nos pareció que eso debiera ser así, porque yo no puedo decirle a un director, no sé, de espacios verdes, qué es lo que tiene que hacer. Entonces generamos distintos talleres internos dentro de la comuna, para que cada funcionario hiciera sus propios programas, proyectos, ¿sí? Porque verdaderamente ellos se tenían que apropiar de esto. Y si no era de esa forma, yo no, como les comentaba, no puedo ir a imponerle a otro funcionario qué es lo que tiene que hacer, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nada más que había que ordenarlo. Más que todo es una guía, es una gran guía nuestro plan de ordenamiento. Entonces, bueno, un poco para que ustedes vean, acá están los problemas, los objetivos, los programas, cada uno con su correspondencia, acá están los 10. También otra imagen como para que tengan en cuenta cómo armamos cada uno de estos subprogramas, de estos proyectos. Fíjense, cada uno con su correspondiente problema, objetivo, la correspondencia con los objetivos del plan provincial, porque nosotros también teníamos objetivos que cumplimentar con el plan provincial, y bueno, la correspondencia con los ODS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá teníamos el primer subprograma, que era la gestión del recurso hídrico en el área de interfaz rural. Distintos proyectos, sus plazos, y en qué ficha lo encontraban dentro de lo que era el Plan Municipal de Ordenamiento. A su vez también teníamos que trabajar distintos instrumentos, en este caso trabajamos tres grandes bloques de instrumentos, que estos grandes bloques de instrumentos ya venían también en el Plan Provincial de Ordenamiento. El Plan Provincial fue una guía bastante ordenada, pero bueno, después cada municipio tenía que apropiarse de ello. Trabajamos con instrumentos de coordinación y gestión, ¿sí? Ordenamos lo que eran, mediante un procedimiento del protocolo de loteos, cómo verdaderamente se instalan los loteos en el departamento, basados en la ley provincial, en la ley de loteos, en la 4341 que tiene la provincia. Después, bueno, hablando de lo que es los instrumentos de ordenamiento territorial, la zonificación, que es donde ahora vamos a hacer apenas un poquitito de hincapié, y después instrumentos económicos para trabajar en distintas situaciones, ¿sí? Si entramos ya en lo que era la zonificación, fíjense, Guaymallén, como les comentaba, está dividido en este momento en tres grandes áreas, lo que es el área urbana, el área de interfaz y el área de interfaz rural. Nosotros le decimos interfaz rural porque, si se acuerdan de la primera clasificación que hizo la provincia, Guaymallén prácticamente ya no tiene área rural. Entonces, más allá de que todo lo que es nuestro polígono rural, que era lo que nosotros entendíamos así, está dentro del área de interfaz para provincia, pero nosotros entendimos, y lo conversamos también con ellos, que nosotros seguíamos teniendo un área de interfaz con mucha característica rural. Por eso seguimos manteniendo estas tres clasificaciones. Estas áreas, obviamente cada una con su subárea, teniendo en cuenta cómo se iba a poder fraccionar, cómo se iba a poder dividir este suelo, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá en naranja es área urbana, donde se permiten fracciones, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, y todo lo que es lo azul en el área de interfaz, donde ronda, fíjense, entre 300 y 1000 metros cuadrados en cuanto a lo que es la zonificación, y todo lo que es el polígono verde, que tenemos entre 500, 1000 en esta fracción que tenemos alrededor, y todo lo que no está rayado es suelo que ya no se puede urbanizar. Todo esto que ustedes ven en verde sin rayas, son lugares donde ya no se permite hacer nuevos loteos. No se permite el fraccionamiento intensivo, protegiendo justamente este sector agropecuario. Esa es un poquito la idea. Y bueno, no sé si fui muy rápido, pero algunas imágenes para que ustedes pudieran ver de qué estamos hablando. Fíjense que Guaymallén tiene una parte muy densa, con edificación en altura. Esto es lo que se ve, por ejemplo, en el barrio UNIMED. Y después tenemos este paisaje que es netamente rural, que teníamos antiguas tecnologías, y ya con tecnologías, por ejemplo, de lo que es hidroponía. Así que bueno, un poquitito como para comentarles esto. No sé si quieren que les... Bien. A ver, para cómo dejo de compartir acá. Creo que no me aparece. Muchas gracias, Cintia. Bien.
Muchas gracias por los aportes. Gracias. ¿Querés decir algo más? Era por ahí comentar eso las conclusiones que habíamos tenido cuando fuimos el año pasado a Buenos Aires. Convengamos que está bien, esta es una herramienta, es una política pública que por suerte viene de provincia la fue bajando a cada uno de los municipios, lo hizo, o sea, hizo lo que pudo en cierta forma, porque cada municipio, hay municipios que ya tienen plan, hay municipios que no tienen plan, que no han podido alcanzar el plan. Pero verdaderamente si esto no tiene instrumentos económicos que pueda ayudar al productor a que verdaderamente pueda seguir siendo rentable, ninguno de estos instrumentos tiene sustento, más allá de que nos hayamos podido juntar todas las instituciones, trabajar de manera conjunta, analizar la tierra, que teníamos buen suelo, que teníamos agua, que teníamos todo, pero si no seguimos con instrumentos económicos, verdaderamente es una utopía. Bien. Bien, gracias, Cintia. Comentarles que, bueno, me acompaña Carlos Cowan Ross en este panel, y bueno, él también nos va a estar acompañando en algunas de las discusiones. Chacho, no sé si preferís que hagamos algunas preguntas ahora, o las hacemos todas al final, o si querés hacer alguna acotación particular. No, Katy, me parece que al final va a ser más rico, digamos, porque vamos a ver Bien. diferentes experiencias con diferentes escalas, digamos, ¿no? Así que conviene pasar. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces le damos lugar a Marcos González, que nos acompaña del municipio de Maipú. Ex funcionario del municipio de Maipú, pero bueno, tiene bastante para decir. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, porque ¿se escucha? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, no armé presentación, yo un poco más, lo mío trato ahí de charlar un poquito del tema. Así que bueno, a ver. Que conste que Cintia tenía muchos mapas, así que sí, necesitaba un poco ubicar a todos en el espacio. Sí, desde una escala mucho más hacia la planificación. Bueno, vamos a hablar un poquito de... A ver, me presento, yo soy Marcos González, soy ingeniero agrónomo. Estuve a cargo del Departamento Agropecuario hasta el 2018 en la Municipalidad de Maipú, dentro del área de desarrollo económico. Desde el 2010, ¿sí?, hasta el 2018, y después, bueno, he estado trabajando en el sector privado, y hoy soy asesor privado, digamos, de distintos productores, así que haciendo todo un poco. Básicamente me parece que como desde lo que nos planteó y nos pidió un poco Kat y la gente de la cátedra, vamos a hablar sobre una política puntual, ¿sí?, que se empezó a trabajar en el municipio de Maipú en el año 2010, que es cuando yo ingreso a la municipalidad. Y voy a tomar un poco los disparadores, las preguntas que hizo Katy, como para empezar a hablar un poquito. Una de las preguntas, y cómo arrancar, era cómo surgen las políticas públicas. Yo creo que hay distintas formas que pueden surgir distintas políticas públicas, sobre todo a nivel local, ¿no?, a nivel municipal. Hay municipios que pueden ser proactivos, y hay municipios que son más reactivos, o hay acciones, o dentro de las políticas públicas, hay políticas públicas creo que pueden ser proactivas y reactivas. Nosotros en el 2010, cuando yo ingreso a la municipalidad, que empezamos a trabajar un esquema de programas de trabajo territorial, ¿sí? La idea era entrar en el territorio y tener más presencia, sobre todo en las zonas rurales. Esta política pública surge de un estudio, de un I+D, un análisis, un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde se planteó una demanda en el territorio, y una de las demandas que se planteó fue en la zona de Los Álamos, zona bien al norte, sería noreste del departamento de Maipú. Es un poco la continuación del espacio verde que recién mostraba Cintia. En la zona de Los Álamos había una demanda de los productores tomada por la universidad, donde decía que había poca intervención municipal, ¿sí? Entonces, en base a eso, en ese momento estaba Alejandro Bermejo,
como intendente. En base a eso, pide, en ese momento estaba la directora de Desarrollo Económico, hay una directora en Desarrollo Económico, pide ideas, ¿no? Tirar a la mesa cómo entramos al terreno, al territorio. Y ahí una de las, digamos, que después se transforma en política pública es a través de un programa de asociativismo rural, en donde el objetivo era principalmente organizar a los productores, trabajar en la organización de los productores, gestión de proyectos, y bueno, en un principio arrancó así, como algo chiquitito, ¿no? Y empezar a ver qué estaba pasando en el territorio. Ahí es cuando me convocan a mí, y comenzamos a armar con en ese momento una psicóloga social, y en ese momento también había unos pasantes de economía, más yo agrónomo. Empezamos a cranear y a pensar un programa de intervención territorial en donde realmente podamos ver los problemas, gestionarlos, administrarlos, siempre con un pensamiento hacia el sector productivo, ¿no? Si bien uno sabe que como municipio uno entra al terreno y sos municipio, no es que seas ni el agrónomo ni el psicólogo social, sos municipio, las demandas siempre son complejas, ¿no? En la zona, pero bueno, la idea era ordenar. Yo creo que dentro de las políticas públicas siempre hay que tener en cuenta los contextos, ¿no? ¿Cuál era el contexto en ese momento, en el 2010? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto ahora? Y ahí se van como armando las políticas públicas. Lo importante es que si uno tiene en cuenta eso y puede planificar a futuro, para futuros posibles escenarios, yo creo que ahí está lo rico y lo interesante, ¿no? de la generación y la gestión de políticas públicas. En ese momento el contexto, en un contexto igual que hoy, complicado para el sector productivo, pero habían algunas ayudas, líneas de financiamiento, que a lo mejor hoy no hay tanto. Entonces uno podía planificar en base a distintos programas, proyectos, financiamientos, que recién, como decía Cintia, tomo un poquito lo que decía ella, el sector productivo es un sector de desarrollo no solo productivo, sino económico también, digamos. Si no tienen herramientas, es muy difícil continuar con la planificación. Pero bueno, en ese momento la verdad que estaba muy... se trabajó mucho en el tema organizacional, donde muchos planes, proyectos solicitaban la organización de productores, y empezamos a trabajar y hacer en el territorio un puerta a puerta, e ir yendo a distintos lugares de la zona donde nos decían: allá hay un grupito de productores, allá se juntó un grupo de vecinos, allá hay una asociación de productores que está trabajando sola, y ahí empezamos a interactuar con los productores, y empezamos realmente a armar grupos de productores. Voy mechando con otro de los puntos, que por ahí decía Caterina, el tema de los puntos críticos, conflictos, y cuando uno trabaja con grupos de productores, empiezan los conflictos, ¿no? Tenés conflictos de intereses, tenés conflictos de territoriales, tenés conflictos, y en ese momento un conflicto muy, muy latente era el avance urbano, que sigue siendo hoy, ¿no? Estoy diciendo el año 2010, 2011, 2012. Porque ¿cómo haces para que un productor de un día a otro deje de ser millonario? O sea, un productor un día vende una finca, en ese momento capaz que la vendía a 5 o 6 millones de pesos y la finca le da 20.000 pesos de rentabilidad. O sea, es muy difícil contra eso. Entonces, bueno, entendíamos eso también, y con esas herramientas salimos a buscar productores. Empezamos a organizar productores, empezamos a trabajar con organizaciones de productores, empezamos a gestionar recursos que en ese momento venían de nación, de provincia, empezamos a gestionar recursos, y bueno, la verdad que en fines del 2010, 2011, ya teníamos casi 7, 8 asociaciones formales de productores en el territorio, trabajando, articulando con la municipalidad. Y lo bueno de todo eso, que por ahí los proyectos, si bien había muchos proyectos productivos que uno podía gestionar y trabajar desde el programa, también uno podía generar algunas soluciones sociales, agua potable, el micro que no pasaba por la zona. Entonces se empezó a ver y a notar
una intervención mucho más fuerte y concreta del municipio en las zonas rurales a través de un programa. Empezó a crecer el programa y después ese programa cambió el organigrama del municipio. Dentro de la Dirección de Desarrollo Económico se armó un departamento, ¿sí? Y dentro del departamento se gestionó recursos para ese departamento. Entonces, ahí como que fuimos institucionalizando la problemática y desde el municipio empezó a entenderse el sector rural desde otra forma también. Si bien Maipú tiene el 70% de su superficie productiva, la parte urbana es fuerte y avanza muy rápido. Hasta el día de hoy sigue avanzando muy rápido. Y bueno, y trabajar con productores, en cierta forma uno trataba de por lo menos organizarlos y plantear y trabajar con ellos y plantear de que ese avance urbano pudiera frenarse no desde las ordenanzas, sino desde el mismo desarrollo productivo. Es una utopía, era una utopía en ese momento, sigue siéndolo, pero algo se pudo hacer en ese momento. Hoy, al día, yo me fui en el 2018 de la municipalidad, habían casi 15, 16 organizaciones formales, ¿sí?, en el territorio, de las cuales de una forma u otra todas fueron gestionando financiamiento, herramientas, organizábamos, bueno, capacitaciones, una presencia muy fuerte del territorio, y eso, como le digo, fue cambiando el organigrama municipal. Creo que eso es lo más importante como política, sino que el organigrama de la municipalidad entendió que hay un área de desarrollo económico, y dentro del área de desarrollo económico una parte de desarrollo agrícola. Eso permitió generar recursos, ¿sí?, recursos disponibles para proyectos. El municipio de Maipú, no sé si ustedes conocen o saben, tiene hace muchos años atrás, creo que ya lleva 20 años más o menos, un programa de presupuesto participativo en donde la gente vota proyectos. Hace muchos años que la gente del municipio vota proyectos. Y ese programa, hasta el día de hoy, digamos, es una herramienta muy fuerte dentro de la gestión municipal. Y ese programa, digamos, parte de ese programa se destinó a proyectos agrícolas, que antes no existían también. Entonces también, digamos, ese programa de asociativismo fue generando también dentro de la municipal recursos propios, destinados a proyectos productivos, que también era, en cierta forma, son como zanahorias, ¿no?, para que los productores puedan organizarse, trabajar. Y como les dije recién, es muy difícil generar, digamos, que los productores te crean o te des bolillas si en realidad no hay un recurso, digamos. Nos podemos sentar, charlar, hacer catarsis de horas y horas, pero si atrás no hay realmente no solo una política, sino un recurso que acompaña algún proyecto. A veces son proyectos muy chicos y generan expectativas, a veces son proyectos más grandes como agua potable. Hemos podido trabajar en varias zonas de Los Álamos el tema agua potable, se amplió la red de agua potable, se amplió la red de gas en la zona de Santa Blanca, gracias a los proyectos productivos, a los PAR. Y se gestionó, y algo muy importante, creo yo, que hoy sigue instalado, la municipalidad sigue con ese departamento agropecuario, a veces más gente, a veces menos gente, pero institucionalmente existe. Algo muy importante, que entender que los municipios, los actores locales, son la primer cara del vecino en el territorio, ya sea el vecino en la zona urbana, ya sea el vecino en la zona rural. Entonces, eso a mí personalmente como agrónomo, en un principio no era fácil entender, porque uno va con la idea, la lógica del ingeniero, y la verdad que te baja a tierra un montón de cosas, en donde uno entraba a una finca y habían chicos que se arrastraban porque no podían caminar, porque no tenían ni documento. Entonces hay un montón de otras cosas que también sirvió para articular. Y creo que esa mirada de articulación interinstitucional, interdepartamento dentro de un municipio, y algo muy importante, la interdisciplina también, sea yo agrónomo, más la psicóloga social, más los chicos, los economistas, más algún técnico agrario, la interdisciplina hace que realmente estos programas, otras políticas públicas sean sustentables en el tiempo. Como le digo, esto inició en el 2010.
Hoy estamos en 2023 y sigue tal cual. Capaz que algunos grupos se han caído, pero hay grupos nuevos. Hoy creo, según me dijo Marco, el otro, Marco se llama el que está hoy a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico, un ingeniero también. Hay más de 20, 25 grupos trabajando con el municipio, en donde son parte de la demanda territorial, en donde son parte de los planes de desarrollo territorial, los planes de ordenamiento, esos grupos, organizaciones formales de productores, en donde uno sabe en dónde ir a golpear la puerta, uno se genera, bueno, eso que siempre hablamos con Katy, el capital social, ¿no? En el territorio, en donde el capital social muchas veces es mucho más rico que el capital económico, porque un productor que antes no sabía a quién preguntarle, hoy, sin exagerar, yo creo que no hay muchos productores que no sepan dónde queda el desarrollo económico, y sepan que si tienen un problema pueden ir ahí, desde hacer una denuncia por granizo, hasta financiamientos, por ejemplo, no sé, hoy el municipio da crédito a emprendedores, entonces financiamientos a emprendedores, una fabriquita de tomate, un productor que no sabía dónde meter el tomate, oye, tiene una fabriquita de tomate, uno que hizo queso de cabra, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que en el micromundo del sector agrícola son complejas, pero son como pequeñas utopías, ¿no? que se van logrando, y creo que, a ver, como política pública hoy, que el municipio tenga un departamento agropecuario, tenga un equipo interdisciplinario, tenga un recursos propios ya dentro del presupuesto para el sector agrícola. No digo que va a cambiar la vida de todos los productores agrícolas de Maipú, pero sí de una gran parte. Esto genera, como les digo, genera relaciones mucho más estrechas entre el municipio y la zona más alejada. Siempre digo que Maipú es un lugar, si bien no son distancias tan grandes, pareciera que fuera enorme, pasa en Guaymallén. Puedo asegurar que por ahí no, la zona urbana rural no hay mucha distancia, pero parecen que son enormes las distancias. Y eso acorta muchísimo las distancias para la gestión municipal. De ahí en más, desde la gestión municipal, como le digo, que para mí es el primer actor territorial que tiene que haber, y es el que tiene que ordenar un poco la cosa en el territorio, para evitar muchas veces proyectos enlatados. Muchísimas veces nos ha pasado, me pasaba que venían proyectos directamente bajados para el sector, y bueno, eran luchas eternas con instituciones, discusiones, hasta nos pasaba con el mismo INTA, con la Secretaría, porque los proyectos eran enlatados y no encajaban. ¿Sí? Era muy difícil entenderlo, nos pasaba con asociaciones de productores. Un productor que tenga 100 hectáreas, que sea parte de una asociación de un productor que tiene media hectárea. Sin embargo, el productor de 100 hectáreas era un tractor que empujaba para la zona. Entonces generaba relaciones dentro de toda una zona, un sector de la zona rural, en donde traccionaban un tipo que le prestaba las herramientas a todos los productores, y los otros se desarrollaban al lado de él. Entonces a veces entender los desarrollos locales justamente como locales y no como perfil de productor a veces, eso también nos llevó tiempo y discusiones para la generación y armado de proyectos. Entonces, a ver, no me quiero extender mucho, y un poco la idea de resumir qué fue lo que pasó. Digo, ¿cómo surgen las políticas públicas? Las políticas públicas pueden surgir como reacción, pueden surgir como siendo proactivo. Esta política pública en particular vino de una interacción con la universidad. Se generó equipos interinstitucionales, equipos interdisciplinarios, para, en cierta forma, tratar de mejorar en algo la calidad de vida de los, sobre todo siempre el perfil hacia pequeño y mediano productor de Maipú. Y bueno, y hoy persiste. Como le dije recién, principales puntos críticos, conflictos. El avance urbano creo que fue uno de los principales que atenta contra cualquier desarrollo agrícola en estas zonas de interfase, en estas zonas de relación ciudad y territorio.
siempre me acuerdo yo que fui en Rosario, que están también dentro de las áreas de interfase, estaban los pequeños huerteros que se organizaban para generar comida para la ciudad, y eran ejemplos muy lindos de cómo en zonas de interfase se puede trabajar mucho los pequeños productores y realmente generar comida y alimento sano, porque básicamente lo que esta zona genera, ya sea Corralito, ya sea la zona de Maipú, ya sea la zona de La Valle, que también pasa algo similar, zona de Las Violetas, ahí donde está ese núcleo, es el alimento de la ciudad. Entonces hay que entender eso, y creo que los municipios tienen que tomar la posta en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento, y de ahí en más los programas, planes, proyectos hacia el territorio, de cómo encarar estas situaciones y la complejidad. Por eso es muy importante la interdisciplina, porque las distintas miradas hacen que esa complejidad sea más llevable, digamos. Conflictos internos dentro de la municipalidad tuvimos, y eso también pasa. Siempre hay intereses de avances urbanos, intereses de la zona rural, eso también, contra eso se lucha también. Y creo que un conflicto muy importante, como le decía, es por ahí cómo el productor, el contexto, ¿no? Contexto, la situación económica, de la actividad, cómo hace el productor en un lugar donde puede lotear, no lotear. Eso la verdad que es un desafío enorme, y sin embargo ahí obviamente que para el productor prima lo económico, y es muy difícil decirle no lo hagas, porque es también su derecho privado, ¿no? Entonces bueno, ahí esos creo que son los conflictos más difíciles de resolver en estos sectores. Pienso en todo lo que es el cinturón verde de Mendoza. Y bueno, tema de readaptaciones, preguntó un poco Katy, yo creo que tiene que ver con eso, con los organigramas que se fueron cambiando y ajustando. Y bueno, no mucho más, no quiero extenderme mucho más, creo que estamos con el tiempo. Bien, Así, sí. que un poco eso. Hablé medio rápido porque la verdad es que siempre tengo mucho para decir, pero bueno. Ya vamos a discutir un poco más. Espero que lo hayan entendido. Bien, gracias Marcos. No, por favor. Bueno, y nos queda un invitado más, Damián Taff, que también nos va a contar su experiencia también a nivel municipal y en el ámbito de la producción agropecuaria. Bienvenido, Damián. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a todos y todas. La verdad que un orgullo, un lujo estar de este lado, así que bueno, también espero estar a la altura de Cintia, de Marcos, así que bueno, espero ser de utilidad. Yo he hecho una presentación muy sencilla que me deja muy atrás de lo que hizo Cintia, pero es como un poco para guiarme y también contextualizar a dónde estoy parado yo, porque no sabía de dónde iban a ser los que estaban del otro lado de la pantalla. Así que no sé si puedo presentar. Sí, se supone que tenés habilitado, así que fíjate si no. Díganme si... Ahí está. Ahí te vemos. ¿Y se ve completo? Todavía no. A ver ahí, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver. Ya le perdí la cancha después de la pandemia. Sí. Bueno, mi nombre es Damián Taff. Actualmente estoy como director de producción agrícola ganadera de la Municipalidad de Rawson de San Juan. Ahí dejo el correo de la dirección por cualquier cosita que nos quieran escribir. Contextualizando dónde estamos parados, bueno, en la provincia de San Juan, ahí sí pueden ver en color verde, es la zona rural, donde está afectada mayormente mi dirección. Como todos sabemos, bueno, el ámbito municipal abarca distintos temas, en lo que es servicios públicos, alumbrado, pavimentación, infinidad de temas. Actualmente, como les digo, estoy enfocado a la zona productiva. Lo que está marcado con verde es una zona, un área natural protegida por una ordenanza municipal de 2015. Eso abarca más o menos 2.000 hectáreas, un poco más. Tenemos tierras cultivables y tierras no tan cultivables. Hay un cerro muy grande ahí que bueno, no es cultivable. Hay diversidad de cultivos,
tantos hortícolas principalmente, desde espárragos. Ahí puedo contar algo, cómo trabajamos en el municipio con los espárragos, con una asociación. Hay cultivos de tomate, ajo, cebolla, zapallo, cultivos perennes, lo que es olivo, vid, bueno, como para que vayan interiorizándose. Diversidad de productores, productores que tienen más de 500 hectáreas y productores que tienen media hectárea. Todo eso hace una zona rural súper heterogénea, social y económicamente. Contra todo eso nos enfrentamos. Y con todo eso empezamos a diseñar y evaluar políticas públicas. Mucho de lo que decía Marco está buenísimo, tiene una visión muy similar, me siento como representado. El equipo de la dirección, también que no lo puse, pero también está bueno decirlo, somos 10 personas, 11, perdón, un equipo interdisciplinario. Hay 2 ingenieros agrónomos, un veterinario, 2 trabajadoras sociales, una licenciada en turismo, 2 tractoristas y una señora bueno, que nos ayuda con la limpieza de maestranza, que también está muy importante nombrarlo, no la quiero dejar afuera del equipo. Con todo eso vamos armando las distintas políticas públicas de la dirección. Reuniones internas con la dirección, reuniones con los productores, jornadas, charlas, haciendo un relevamiento de territorio, como yendo a tocar puerta por puerta, como decía Marcos. Visualizando algunas de las problemáticas o realidades, pongo problemáticas ahí, realidades, entre comillas, porque no es un problema, es una realidad. Nosotros lo podemos ver como problema, pero es medio subjetivo, ¿no? En el 2019 se crea la dirección, antes era una agencia de desarrollo local también, eso significa tener menos recursos económicos, técnicos, y demostrando con el otro técnico que estaba a cargo de la dirección y a todo el equipo, gran parte de lo que está hoy en día, y un acompañamiento del intendente, bueno, se logra la dirección, que eso trae aparejado tener más recursos, ¿no? Tener parte del presupuesto municipal a cargo de la dirección, entonces está bueno, empieza a mostrar laburo. Entonces, con todo esto, estas reuniones, jornadas que tenemos con los productores, empezando a conocer hasta el día de hoy, seguimos conociendo productores. Nosotros tenemos una base de datos municipal de la dirección, trabajamos con más de 150 productores, aparte de lo que es el RUPA, que es el Registro Único de Productores Agropecuarios de provincias, que son más de 1000. Pero bueno, nosotros hemos ido como filtrando con estos pequeños productores, que es donde estamos enfocados hoy en día, porque son las herramientas que tenemos para trabajar la realidad municipal. Porque a lo mejor un productor de 500 hectáreas no le sirve de nada que yo le llego con un plan de semillas para un 1/4 hectárea. Entonces, bueno, hoy en día los recursos, que es un poco los problemas que voy abajo, que digo, que nombro, diseños y aplicación de políticas públicas, las problemáticas, esto de nuevo entre comillas, son realidades internas del municipio. Lo que es presupuestario, disponibilidad de recursos. Entonces, bueno, hoy en día esas problemáticas o realidades, estamos trabajando principalmente, como le digo, con la agricultura familiar, pequeños productores y productoras agropecuarias. Y después también tenemos un poco lo que venimos charlando, las problemáticas externas del municipio. No me voy a poner a nombrar, pero bueno, inflacionarias, financieras, de importación de materiales. Bueno, con todo eso son los que uno se enfrenta para empezar a diseñar políticas públicas. Pero es muy importante tener este relevamiento como el primer ítem que pongo, la reunión y las jornadas, digo, y no bajar algo enlatado. Ya me ha pasado estar del otro lado y que no vaya de la mano con la realidad de los productores y productoras. O sea, bajar reservorios de agua o cisternas, tanques, y realmente bajarlos donde no haya que bajarlos. Bueno, entonces todo eso hace a que este barrido del territorio, por así decirlo, podemos implementar las políticas públicas más certeras. Bueno, teniendo todo esto, con la reunión y visualizando las problemáticas con el equipo, empezamos a diseñar como distintos ejes en la dirección.
que yo lo nombro en 3 ejes: las políticas públicas, desarrollo municipal, las articulaciones con otras instituciones, organizaciones, que también algo nombró Cintia, este ordenamiento territorial también lo hacen con articulaciones y con políticas públicas de agregado valor. Yo he nombrado algunas, no me quiero poner a nombrar, como no quiero hacer un informe de gestión acá enfrente de ustedes, así que muy rápidamente nombro o menciono algunas, pero para que se den una idea, que justo me tapa acá. Actualmente estamos pasando como una de las peores crisis hídricas en la provincia y en la región. San Juan, Mendoza, no somos exentos, hasta a nivel de Argentina hay un plan de crisis hídrica. Entonces, sabiendo eso, nosotros ideamos hace 2 años, 2019, con la gestión del anterior director, un plan de riego y uso eficiente del recurso hídrico, y dentro de ese plan hay programas, que esos programas tenemos un aporte, una entrega de mangas de riego en forma de ANR a pequeños productores, que hacemos una apertura de programas, una fecha de inscripción. Nosotros después los técnicos, agrónomos y las trabajadoras sociales vamos a los productores que están inscritos y vemos si es viable técnicamente y socialmente que se le dé esas mangas de riego. Y después a los productores que han ingresado a ese programa, que le vamos a entregar las mangas, hacemos jornadas de capacitaciones técnicas. Tenemos, como les decía, la asistencia agropecuaria, el servicio de maquinaria agrícola, lo trabajamos con turnos. Los productores, esto viene trabajando realmente muy bien. Llegamos a más de 100 productores con este servicio de maquinaria agrícola, que se le cobra un 25% de lo que sale un servicio de un privado. También teniendo ciertos filtros. Si hay productores que tienen 100 hectáreas, ya tienen maquinaria, tienen implementos, no pueden entrar a este servicio de maquinaria, porque si no el pequeño productor, como les decía, queda afuera. Entonces tenemos distintos filtros que, por ejemplo, no tengan implementos, que no tengan tractores, y se abona algo muy simbólico, por así decirlo. Un botiquín veterinario de uso común, esto también lo vamos viendo con productores que tienen producción porcina, caprina, generalmente de traspatio. Y estamos construyendo hoy en día un polo productivo agroecológico que, bueno, es bastante amplio. Después las articulaciones con instituciones, organizaciones, realmente es de suma importancia articular con otras instituciones. Ahí nombro algunas. El municipio tiene un convenio con INTA, que estamos trabajando diariamente con ellos, la universidad, la Secretaría de Estado de Ambiente de provincia, con RENAMA. La RENAMA es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Tenemos como eje transversal o muy fuerte la agroecología en la dirección, que por suerte la Intendencia nos acompaña, con la Dirección Nacional de Agroecología a nivel nación. Articulamos ahí con la Asociación de Esparragueros Unidos del Médano de Oro, que ahí, que los nombré un poco al principio, se logró hoy en día con un acompañamiento muy fuerte del municipio y de distintas instituciones, lograr una denominación de origen del espárrago del Médano de Oro, que hoy en día lo estamos trabajando, lo estamos acompañando. Este va a ser el 2.º año que se va a trabajar este sello de denominación de origen. Y bueno, estas son como pequeñas políticas públicas para fortalecer el sector rural. También la mesa de agroecología es muy heterogénea. Hoy en día se ha creado un cambio rural agroecológico, si bien son bajadas de línea como de INTA, pero estamos articulando, somos la institución de apoyo y diversas actividades. Y después, como políticas públicas de agregado valor, también articulando con otras instituciones, el programa del Ministerio de Trabajo, bajamos 2 tractores, tenemos 3 hoy, 1 con el Ministerio de Trabajo, un motocultivador, bueno, y distintas herramientas. El Ministerio de Obras de Nación, hoy en día vamos a trabajar lo que es el polo productivo agroecológico. Ese polo productivo agroecológico, gracias a estar articulados o trabajar con los productores, uno de esos son la Asociación de Esparragueros, y con una cooperativa apícola, Colmenares del Tulum, se logró bajar 2 galpones de 20 metros por 10 metros.
bastante interesante, porque iban a bajar como un galpón primero, pero nosotros, desde Nación, que nos dijeron que tuvimos una reunión, directamente la primera reunión, los convoqué a estos dos sectores, a la asociación y a la cooperativa, para que escuchen la propuesta de Nación, y gracias a esa articulación con el sector, logramos bajar 2 galpones. Con cámara, bueno, va a ser la primera sala apícola de la provincia de San Juan habilitada por SENASA y Salud Pública para tener una trazabilidad total del producto de la miel. Hoy en día no hay algo habilitado, o sea, no se tiene una trazabilidad. Y el sector Esparraguero se va a seguir trabajando en la denominación de origen y va a tener una cámara de frío. ¿A qué voy con esto? No, quiero hacer eje en, si bien hay muchas dificultades y problemáticas, como vos largabas las preguntas disparadoras, Caterina, pero también voy a lo que decía Marcos, esto de decir, bueno, conocer el territorio, súper complejo, heterogéneo, pero bueno, gracias a si hay una predisposición y realmente una voluntad, se trabaja, se puede trabajar muchísimo, y si no hay recursos, también hay que hacer esto como el punto 2, estas articulaciones con las instituciones, son súper valiosas, interesantes, enriquecedoras para trabajar como un bien en común, y no que, por ejemplo, el municipio baje un galpón y después vaya INTA, baje otro galpón, vaya provincia, baje otro galpón, no. Hoy en día estamos trabajando, la verdad que bastante entrelazados, cada uno con sus temas, con sus problemáticas, pero bueno, el objetivo en común es tratar de que sea uno, por lo menos de la zona de Rawson, en Médano de Oro, de la zona de el área natural protegida. Entonces, bueno, lo que quiero dejar en valor es esto, la articulación con otras instituciones y organizaciones. Por ejemplo, ayer se largó un programa desde la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía, programa de bioinsumos, ProViar creo que se llama. Entonces hoy ya tuvimos una reunión para que si distintas instituciones bajan fondos, son aportes no reembolsables, que no bajemos todo lo mismo, sino que el municipio baje una parte, que ya estamos trabajando también nosotros a eso. El cambio rural agroecológico también se los planteamos, y tal vez bajan otras herramientas, y provincia va a bajar otras herramientas, y también hablamos con otros municipios, para que bajen otras herramientas, y no que en la provincia se bajen 200 mochilas para fertilizar. Entonces no, bajemos 50. Y la otra plata, y bueno, compremos un rotovato. Bueno, todas estas articulaciones, digo, es muy complejo, pero está buenísimo empezar a dialogar y articular. Esas como... Así que bueno, nada, es como... todo es muy heterogéneo, todo es político, todos tenemos distintas ideas, ideales, temas presupuestarios, inflacionarios, año político, pero bueno, yo creo que articulando se pueden lograr muchísimas cosas, demostrando, poniendo en valor, se logran súper interesantes, y el que tiene la pasión de estar de este lado es súper enriquecedor. Eso ha sido como muy rápido todo, pero creo que ya estoy en el tiempo, así que bueno, dejo de nuevo ahí el correo y un contacto, y a disposición de nuevo para lo que sea. Bárbaro, muchas gracias, Damián, por los aportes. Bueno, un poco para retomar la discusión, y antes de empezar las preguntas, que creo que ya hay algunas ya en espera, un poco los chicos comentaban algunas de las preguntas que yo les había transmitido, que tenían que ver con eso, con encontrar cuáles son las formas en que se generan políticas públicas a nivel municipal, cuáles son los principales puntos críticos o conflictos que se encuentran los funcionarios a la hora de implementar esas políticas o de diseñarlas, y finalmente cuáles son las readaptaciones que muchas veces deben hacer para poder ajustar a esta realidad territorial que es a la que se enfrentan comúnmente, o como dice Marcos, son la primera cara de la realidad.
Así que bueno, eso es como para contextualizar, y son los puntos, estos puntos que yo un poco les solicitaba a los expositores, son los puntos que nos interesa que ustedes también encuentren en su quehacer propio, como bueno, los estudiantes, bueno, que también participan de políticas públicas, bueno, poder encontrar esos puntos que mencionaban los expositores. Chacho, no sé si vos querés decir algo más, o si querés que pasemos a las preguntas, y empezamos el diálogo. Pasemos a las preguntas. Cualquier cosa, si no, yo después hago Bien, una bueno, reflexión. sí. Estamos como... Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta concreta para los expositores en específico? Ahí había surgido una para Cintia sobre la duración de los programas y los proyectos en el tiempo, que bueno, suele ser un gran tema para el ámbito municipal. Bueno, que pudieras contar un poco de con qué lapsos trabajan estos programas que diseñaron. El corto, mediano y largo plazo, de por sí ya venían un poco establecidos, digamos, en la metodología que venía ya de provincia, ¿sí? Hablábamos, la frontera con la que se diseñaron los distintos planes son a 25, 30 años, o sea, eso es el largo plazo. El corto plazo hablaba de 3 años, y un mediano plazo, bueno, un lapso intermedio. Esos eran aproximadamente los plazos en los que se venían trabajando. Por eso hay algunos que están ya finalizados, hay otros que están en camino, hay otros que están a medio hacer, o sea, más avanzados, un poco más, un poco menos, pero bueno, todos por suerte, por lo menos su gran mayoría en marcha. Bien, bien, gracias Cintia. Julio, no sé si querés tomar la palabra. Breve. En primer lugar, agradecerles a los 3 jóvenes y felicitarlos y felicitarlas, porque ha sido muy enriquecedor las 3 presentaciones. Obviamente tengo 1000 preguntas, pero van a escapar a esta jornada. La pasión que le ponen los 3 en el relato me parece destacable. También para los que no somos cuyanos, hay que reconocer que Mendoza y San Juan tienen una historia, una cultura y una identidad. Y los que tenemos la suerte de conocerlo lo valoramos. Por eso, para los que no sean de esa región, a algunos les va a llamar la atención, ¿no? El grado de organización que han mostrado estos jóvenes, que en realidad son parte de la historia de Cuyo, de cómo transformaron un desierto en ese oasis, en esos oasis. Dicho esto, lo que quiero recalcar es un punto que yo vengo insistiendo hace muchos años, que es la coordinación, o en todo caso la descoordinación, ¿no? Todos relataron, salvo el caso de Maipú, me quedé con las ganas de preguntarle cuál era la relación con el INTA. Todos mencionan el INTA de la Universidad Nacional de Cuyo, pero algunos con más énfasis que otros. Porque ustedes saben, los intianos nos preocupa mucho esto, pero digo, la coordinación, creo que el eje que yo subrayaría es la necesidad de coordinar esa política nacional. Fíjense que el sanjuanino dice baja, es como que vamos a Buenos Aires, traemos el recurso y lo aplicamos en el territorio. En el medio está la provincia, que no son todas iguales, y acá hay, insisto, trayectoria en el ordenamiento, creo que son líderes. Entonces, esa necesidad de coordinar lo nacional, lo provincial y lo local, me parece que queda extremadamente sobresaliente, y por supuesto que después vienen las diferentes dificultades de todo tipo, por la interculturalidad, por las condiciones sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quedo muy, muy satisfecho, Caterina y Carlos, porque me parece que han aportado casos concretos muy valiosos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Julio.
Bien, ¿alguien más que quiera hacer su comentario o pregunta? O si, sobre todo, si se siente representado o identificado con algunas de estas estrategias de los expositores, bueno, también bienvenida la experiencia. A ver si los veo a todos. No sé, ¿alguien más? No sé si la gran mayoría es de INTA o hay algunos acá que también trabajan en las áreas municipales. Bueno, pueden comentar algo, si les parece. Están un poco callados. Bueno, a mí un poco pensando en esta idea de las readaptaciones y un poco para recuperar esta idea de capacidad de agencia y demás, creo que en estas experiencias es bastante claro estas nociones o estos conceptos que intentamos presentarles en el curso, en diferentes etapas o esferas o momentos de esta implementación de políticas, ya sea en esta idea de pensar, bueno, ¿qué hacemos con estos enlatados? ¿Nos interesa estos enlatados, estas metodologías que ya vienen propuestas desde los ámbitos provinciales o incluso los nacionales? Bueno, ¿cómo las ejecutamos? ¿Qué dificultades concretas tenemos y cómo las sorteamos? Y en otros casos hay una resistencia también al enlatado, porque hay una estrategia que se da en los propios municipios en base a sus intereses y a su propio conocimiento y estrategias de trabajo territorial que exigen reajustes profundos de estos enlatados, por decirlo de una manera. Entonces, es ahí donde vemos esta construcción de las políticas constantemente, ¿no? De resignificarlas constantemente. Y otra cosa que también me llamó la atención, esto de que en el ámbito municipal, en función de ciertas estrategias que se dan en los municipios, también empiezan estas ideas de, bueno, filtrar, ¿no? Hay cosas que sí aceptamos, cosas que no aceptamos, y vamos remodificando también los problemas, etc. Y otra cosa que también me interesa rescatar del ámbito municipal, y que doy fe que en el ámbito agropecuario, por sobre todo, está esta idea de la necesidad de ordenar, ¿no? Un poco lo planteaba Julio en parte, pero esta necesidad de poder, de tener que gestionar las intervenciones, las múltiples intervenciones, que llegan a los municipios, ¿sí? Como último eslabón quizás de la política pública, que se enfrenta justamente con los ámbitos más territoriales, o es la primera cara, o quien pone la cara a nivel territorial. Bueno, también son los actores o los agentes de ordenamiento, digamos, de las intervenciones, ¿no? Eso me parece una particularidades que tienen los ámbitos municipales, que no los tienen otros ámbitos como nacionales, técnicos, etcétera, ¿no? Y ahí se producen, bueno, varias readaptaciones. Una pequeña aclaración. Los enlatados hoy son mayoritariamente internacionales. Cuando viene el BID, el Banco Mundial, FAO, o cualquiera de los organismos multilaterales, nos bajan un enlatado que después en la práctica es casi imposible. Por eso yo estoy de acuerdo con la crítica que se hace de los enlatados, pero no es nuevo. Lo peor es que no aprendemos, seguimos firmando convenios porque necesitamos los dólares, porque nos viene digo, estos formatos enlatados, como bien dicen, no es nuevo y seguimos repitiendo los mismos errores. Nada más que eso. Gracias. Exactamente. Yo también pienso, quizás, y por ahí Cintia nos va a poder hablar un poco más, pero la ley provincial de ordenamiento territorial, si bien no era un enlatado estrictamente, pero sí marcaba claramente las metodologías concretas que era necesario desarrollar a la hora de hacer un plan.
Y ella marcó claramente que, bueno, había información, por ejemplo, que no existía, ni había forma de que los municipios la hicieran. Entonces, ahí también hay, creo que ciertas enlatados, no como tales, como un poco lo planteas vos, Julio, pero también hay ciertas estructuras que también exigen permanentemente cambios, readaptación. Sí, incluso hablaba de plazos. La ley provincial hablaba de que los municipios tenían 1 año para hacer su plan municipal de ordenamiento y no teníamos información para conseguirla. Y empezamos con reuniones porque hay municipios en los cuales no había ni dirección de planificación. Entonces hubo que reorganizar la estructura municipal en muchos casos. Yo tuve que, más allá que Guaymallén es un municipio grande, igual que Maipú, hay municipios en los que no había gente dentro de las direcciones. Así que nosotros tuvimos que salir a contratar, por ejemplo, geógrafos, tuvimos que salir a contratar, le pedí prestado a la directora de Desarrollo Social, una trabajadora social, para que nos ayudara con la mirada, con esa mirada que nosotros en la dirección no teníamos. También le robé a la Dirección de Desarrollo Económico también una economista, que al final después la terminé contratando. Cuando terminamos la etapa del plan, ella se fue a desarrollo económico. Bueno, hubo toda una metodología que había que adoptar. Algunas las pudimos adoptar, otras no hubo forma, y bueno, y así salimos. Bien. No sé, Chacho, si querés hacer algún comentario particular, si no, yo tengo Sí, más. muy cortito, digamos, ¿no? Bueno, primero gracias. La verdad que siempre es muy interesante escuchar lo que es el espacio del municipio como espacio de producción, de implementación, de políticas, digamos. Si uno piensa, por lo menos de forma rápida, es el espacio privilegiado donde se puede pensar las problemáticas del territorio en su integralidad. Y especificidad, digamos. Siempre que se piensan desde otros órdenes de gobierno, sea provincial, sea nacional, viene mucho más fragmentado por la propia constitución de, bueno, en términos de ministerios y la dispersión territorial, pero el municipio es un lugar clave y estratégico para poder pensar e integrar políticas de forma integrales. Ahora bien, sabemos que los municipios no cuentan con los recursos. Es la instancia donde siempre hay menos disponibilidad de recursos, entonces hay una potencialidad y también una limitante estructural muy clara. Pero las 3 ponencias de ustedes, como dijo Julio, trajo muy claramente esa necesidad de articulación interinstitucional, ¿no? Y ahí aparecieron diferentes funciones, uno podría decir, de la necesidad, el imperativo de la articulación, digamos. Podemos pensar en esto de dar una respuesta más integral, esta idea que contaba Damián, de no superponerse y empezar a coordinar las acciones de los diferentes programas en pro de un proceso que se piensa, un proceso de transformación, se piensa desde el territorio, pero había algo también que trajo Marcos que a mí me pareció interesante para pensar, la idea de que esa articulación interinstitucional es lo que le da sustentabilidad a la política, o sostenibilidad, digamos, ¿no? Que yo la pensé, digamos, sabemos que una de las principales dificultades, en Argentina en particular, para la implementación de políticas corto, mediano y largo plazo, fundamentalmente mediano y largo plazo, son los cambios de gestión. Y no solo un cambio de gestión de las autoridades, que eso da una discontinuidad, también de los funcionarios. Pero me hacía pensar, Marcos, en esta clave de que esa articulación interinstitucional hace que una política, como una política amplia de transformación, como un proceso de transformación, ya no como un programa puntual, sean impulsados desde actores que trabajan desde diferentes instituciones, y eso le da mucho más sostenibilidad al proceso de transformación. Entonces, traer para el frente que la articulación institucional no solamente muchas veces es funcional a un programa puntual, sino un proceso mucho más amplio de transformación que siempre supone esta diferente temporalidad en sus metas, en sus estrategias, en su proceso. Así que me parecía muy rica esa reflexión que los 3 hicieron disparar. Así que muchas gracias. Exacto. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario.
Si no, bueno, podemos seguir dialogando en otras instancias cuando recuperemos los campus y, y podamos, bueno, realizar los tradicionales foros que teníamos en algún momento, que bueno, sin la plataforma de Procadi se complicó, pero bueno, esperamos y los invitamos bueno, a seguir reflexionando sobre estas experiencias y sobre todo las propias. Así que seguramente les enviaremos el trabajo final, el formato de trabajo final, que va a estar en línea con estas ideas, de encontrar las readaptaciones, las externalidades, de ir modificando la política pública en el proceso de implementación. Así que bueno, los invitamos a seguir dialogando. Bueno, y por supuesto muchas gracias a los expositores que han dado su tiempo y su energía a compartir su experiencia con nosotros, así que bueno, desde ya muchas gracias. Y bueno, ahí Marcos dejó su contacto, pero bueno, queda todo esto grabado para quienes necesiten seguir pensando. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias. Quedamos a disposición de lo que necesiten. Bien. No No, sé, gracias. Julia, si quiere decir algo. Sí. No, un abrazo para todos y todas. Chau, chau. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Gracias por la invitación y a disposición. Bien, bueno, muchas gracias. Chao, muchas Hasta luego. gracias. Chao, chao.